Usted está en sintonía de Público y Confidencial, programa mixto de producción nacional que se transmite por Pentagrama 107.3 FM. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A y puede ser escuchado por niños y adolescentes sin la supervisión de sus padres o representantes. Ley de responsabilidad social en radio y televisión. Bien, ya de regreso para la tercera media hora de nuestro Público y Confidencial del día de hoy. Entonces, fíjense, hemos venido analizando un poco esta situación para tratar de ayudar a comprender mejor las circunstancias. Yo empecé por decirles esa cofradía de grandes corruptos que controlan el poder, lo único que les quita el sueño es conservar el poder. Todo lo que hacen es para eso, no para solucionar los problemas que han creado, ni para mejorar un poco la situación de desastre que vivieron los venezolanos, no. Lo único que les interesa es el poder. Entonces, todo lo que hacen está en función de aquello. ¿Ok? Ajá. Usan a las instituciones, usan su poder político, a pesar de tener muy escaso apoyo popular. Por eso impidieron que se realizara el referéndum revocatorio, porque iban a perder, y a perder de calle. Iban a perder, pero, bueno, como se dice en el argot de los hípicos, iban a llegar detrás de la ambulancia. Entonces, fíjense ustedes. Ya, un momentico, estaba respondiendo un mensaje. Ajá. Ok, entonces ellos iban a llegar detrás de la ambulancia, entonces tenían que impedirlo como fuera. Bueno, trataron de poner, a ver si lograban, sin tener que hacer un acto brutal de suspensión, trataron, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando el CNE ponía un obstáculo y otro obstáculo y ponía las cosas más difíciles y tal, y la mesa de la unidad no se rendía, no le hacía caso a la gente tonta que decía, eso es inaceptable, tenemos que no aceptar eso, porque aceptarlo es ser tonto. No, vamos a darle, vamos a pelear, vamos a imponer la cosa a como sea. Ok. Y al final el gobierno tuvo que arbitrariamente y violando todo, suspender el referéndum revocatorio y pagar el costo político de haberlo hecho. Claro, aquí viene un paréntesis. La Mesa de la Unidad, a pesar de todos los éxitos que había acumulado en el tiempo previo que permitieron ganar las elecciones parlamentarias, que permitieron superar todas las trampas y todos los obstáculos que puso el gobierno para el referéndum revocatorio, no tenía una respuesta para el momento en que el gobierno cometiera el atropello brutal. Ya no el de las trampitas. Para el de las trampitas sí tenía respuesta. Y la respuesta fue buena con el apoyo del pueblo, por supuesto. Si no, no lo hubiera logrado. Y la gente le echó piernas y tal, pero la conducción política fue la correcta, hasta ahí. Lo que no era, y si el gobierno dice, bueno, vale, me da la gana y no importa, aunque tenga que quedar mal a los ojos de medio mundo, pero yo voy a suspender ese referéndum revocatorio, entonces allí no hubo respuesta. Os quiero decir, no es que no hubo respuesta, claro que la hubo. Lo que no hubo es una respuesta eficaz. Quiere decir que, por ejemplo, eso es uno de los puntos. La Mesa de la Unidad ha sido una alianza que desde el punto de vista electoral fue bastante buena. Nada es perfecto en el mundo, pero fue bastante buena. Tan buena que logró presentar planchas únicas, ganar elecciones,
ganárselas no solo al adversario, ganárselas al poder de la corrupción, o no nos acordamos cómo fue la campaña electoral. El gobierno usando todos los dineros públicos, la corrupción, poniendo al CNE a permitirles todas las arbitrariedades, todas las tropelías, todas el ventajismo. ¿No nos acordamos de eso? Bueno, para vencer y derrotar eso, estaban bastante bien preparados. Tanto que se logró el éxito en una cosa y el éxito en la otra. Lo que no estaban era preparados para ir más allá de lo electoral y para superar esos obstáculos que planteaban, digamos, lo otro, es decir, el hecho de que el gobierno llegó un momento en que ya les había fracasado todas las trampas, trampitas y obstáculos, y entonces tuvieron que, bueno, violentar las cosas brutalmente por la calle del medio. Y el CNE, que me acuerdo mucho, las rectoras le reclamaban al resto de los factores del gobierno, oye, pero nosotros somos las únicas que tenemos que pagar los platos rotos. Nosotros siempre somos las malas de la partida, asuman su broma. A ver cómo lo impiden ustedes el revocatorio sin que nos hagan a nosotros ser las únicas que paguen el costo político. Y le reclamaban que salga la fiscalía y diga que no se puede porque violaron no sé qué. Pero la fiscal, pues parece que tiene rato como, no sé, y no. Entonces tuvo que salir el gobierno y poner unos oscuros jueces a una cosa. Y sin embargo, a final de cuentas, esos oscuros jueces que estaban haciendo una cosa que no tenía nada que ver con la ley ni con ninguna cosa, ellos no podían suspender un proceso porque les daba la gana, porque además eran jueces penales, que tenía eso que ver con lo otro. Tuvo que ser el CNE el que adoptara, sí, entonces suspendemos el revocatorio. ¿Ok? Entonces, efectivamente, yo lo que digo es, veamos, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. La mesa de la unidad ha resultado un experimento positivo en muchos aspectos, pero no estaba preparado para la parte que no era propiamente de competición electoral y ni siquiera para la parte que era superar trampas, ventajismo, obstáculos, violaciones a la ley que le ponían el TCJ, el CNE, el gobierno, etcétera, pero en lo electoral. Para lo demás, no, o demostró que no estaba preparado. Entonces ahí hay un problema crítico que señalarle a la unidad democrática y que la unidad democrática tiene que discutir. Ajá. ¿Cómo hacemos para hacer una alianza electoral eficaz, pero también para hacerlo en el otro terreno político? Ok. Muy bien. Entonces, ese pues fue un punto, ¿no? Ahora, en este momento, ¿qué ocurre? La unidad, ok, no pudo imponer el referéndum revocatorio, pero las fuerzas democráticas intentan lograr que de todos modos haya salidas electorales. Incluso no ha dejado de plantearse, bueno, vamos a hacer unas elecciones generales, no importa, incluida la propia asamblea. Claro, eso requeriría un acuerdo y presionan a los mediadores internacionales, eso está bien. Pero además dicen, sin embargo, vamos a pelear las elecciones regionales. Hay gente que dice, ¿para qué? ¿A mí qué me importa? Yo lo único que quiero es que salga Maduro, a mí qué me importan los gobernadores. Bueno, para que salga Maduro y para que haya un cambio en el gobierno, hay que hacer muchas cosas. Una de ellas, que también contribuiría en ese camino, es hacer las elecciones regionales y ganarlas. No, ¿para qué voy? A mí una vez me escribió una señora, ¿y para qué voy incluso había una señora que me escribió una vez, que ¿para qué íbamos a hacer referéndum revocatorio? Señor, usted no quiere. No, de lo que hay que ocuparse es que el pueblo no tiene medicina. Después hubo otra señora que me escribió lo contrario, que ¿para qué nos andábamos reclamando que hubiera medicina? Si ese no era el problema era salir de Maduro. Bueno, entonces todo el mundo tiene
sus opiniones y por supuesto todo el mundo tiene derecho a tenerlas, pero bájenle dos, ¿no? Es decir, son unas porquerías porque pelean por las medicinas y otros son una porquería porque andan peleando por soluciones políticas y no por las medicinas. Oye, o sea, ¿no? A veces hay que respirar hondo. Ok, entonces, efectivamente, derrotar al gobierno en las elecciones regionales es un hecho político sumamente importante, por eso hay que hacerlas. Es decir, por eso es que el gobierno no las quiere hacer. Tenía que haberlas hecho en diciembre, pero yo no sé, hay gente que dice, ¿y eso qué importa? ¿Eso para qué sirve? ¿O eso lo único que le interesa es a unos políticos que quieren ser candidatos? Por Dios. Si eso fuera verdad, ¿por qué el gobierno las impidió? No las hizo en diciembre. Y ahora ustedes no están viendo cómo se está haciendo el loco. O sea, el CNE dijo que tenía que hacerse en el primer semestre. El CNE dijo que había que hacerlas en el primer semestre, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿por qué no han hecho nada para que se puedan hacer en el primer semestre? Porque no las quieren hacer. Chicos, no las quieren hacer porque ellos saben perfectamente que si las hacen las pierden. Con todo y el ventajismo, el abuso de poder, los atropellos. Ok, entonces viene todas las maniobras para no hacerlas. Y hay que pelearlas. Y eso no significa que al mismo tiempo no se peleen los otros aspectos de la crisis política. Tanto la parte humanitaria como la parte que conduce a que en realidad lo que hace falta es un cambio de gobierno. Pero las elecciones regionales hay que pelearlas porque eso es parte de una lucha. ¿Ok? Ajá. Entonces en el gobierno han comenzado, no solo, ya tienen rato, tratando de impedir que se hagan las elecciones, sino que como todos sabemos, hay toda una maniobra que están tratando de montar para inhabilitar a la Mesa de la Unidad Democrática. Con cualquier subterfugio, que si las firmas fraudulentas de no sé qué, lo cual es ridículo, pero no importa. Para ellos lo que les importa es encontrar una excusa. Por eso montaron toda la olla del comando antigolpe y yo no sé qué cosa, porque la oposición está preparando un golpe y una insurrección. Todo es tratando de crear un ambiente de criminalización que justifique lo único que les interesa. Y después, cuando se enteraron de lo que había hecho Ortega en Nicaragua, dijeron, oye, esta puede ser nuestra solución. Hace elecciones, pero sin oposición. Ortega eliminó los partidos de la oposición. ¿Para qué? ¿Para competir solo? Bueno, terminó compitiendo con... Aparecieron unos candidatos... Sin peso. Sí, chimbitos ahí, tú sabes, ¿no? Que le sirvieron de comparsa para que no dijeran que no había competencia, ¿no? Ok. Pero, básicamente, eliminó a la oposición. Bueno, entonces estos como que dijeron, oye, pero aquí está, eso es lo que tenemos que hacer. Claro, no es sencillo, ¿no? Y fíjense cómo la reacción internacional también los presiona. Ok, entonces el punto es, el gobierno quiere eliminar a la Mesa de la Unidad, porque su mayor obstáculo es la existencia de la Mesa de la Unidad Democrática, que reunió 8 millones de votos, que además es lo que permite crear una unidad electoral para competir. Y que a pesar de todos sus defectos, es la alternativa que tenemos los venezolanos, que hay que mejorarla, que hay que corregir los errores que ya tiene, eso es otra historia. Pero esa alternativa está allí. Todo lo demás, esos que andan hablando tonterías desde Miami casi siempre, ¿no? No, esa no sirve para nada y tenemos que hacer el no sé qué. O esos no tienen aquellas entre las piernas y entonces yo cuando era chamo, había gente que decía que había que ir a la insurrección y entonces uno los veía tomándose un café en un cafetín, llamando a que había que ir a la insurrección y uno le decía, pero, ajá, y la insurrección tuya es de cafetín.
¿Qué haces tú aquí que no estás haciendo la insurrección? No, porque hay que hacerla. Bueno, entonces estos son los insurrectos de hoy de cafetín, solo que no son en los cafetines tanto, bueno, también allí, pero sobre todo son en Internet, las redes sociales. La mesa de la unidad no sirve para nada, los partidos son una porquería, todo el mundo es una porquería, y aquí lo que hay es que tener aquellas entre las piernas. Fin del cuento. Ajá. No, no es el fin, porque uno dice, y entonces. No, que O sea, yo no, me hay, no hay imagino que, argumento de claro, por supuesto. Y de otro entonces tipo. yo me imagino que tú debes estar en este momento, el que dice eso, tú debes estar en este momento ejerciendo un acto de rebelión, ¿no? Ah, no, yo no, es los políticos. Ah, entonces, ¿cómo es, pues? O sea, tú eres un hablador de tontería. Bueno, ok. Pero aparte de los habladores de tontería, que es uno de los problemas que a veces tenemos, el punto es que la mesa de la unidad tiene que tener, por eso yo hacía tanto énfasis cuando hablábamos del 23 de enero, y por eso me pareció tan importante las entrevistas con Pompeyo Márquez, con Américo Martín, y aquella película que tanto les recomendé de Carlos Oteiza, Tiempos de Dictadura, porque la clave finalmente para que cayera Pérez Jiménez fue haber creado la unidad democrática de entonces, que no se llamaba Mesa de la Unidad, tenía otro nombre, pero era lo mismo, se llamaba Junta Patriótica. Y eran los 4 partidos que en aquella época existían. Ahora pues son otros, pero en aquella época eran 4 partidos. Haber unido a eso no fue sencillo porque las diferencias, los viejos conflictos, bueno, ya eso lo hablamos mucho en aquellos días. Hasta que la lograron, después de casi 10 años de dictadura, fue que lograron entender y ponerse de acuerdo. Esa fue la clave. Porque la huelga universitaria también fue clave. La pastoral de Monseñor Arias Blanco y la rebelión en la iglesia, la rebelión en los medios de comunicación con la huelga de prensa, una huelga también que hubo en algunos sindicatos y en algunos otros sectores, las protestas en la calle que hacían los partidos políticos y finalmente los gestos de rebelión de algunos militares. Nada de eso hubiera sido posible si no hubiera habido una alternativa. Ajá, Pérez Jiménez se va y ¿en qué quedamos? ¿Qué va a haber aquí? ¿El caos? ¿La anarquía? No, porque había una unidad. En ese caso se llamaba Junta Patriótica. Ahora se llama Mesa de la Unidad. Entonces, ¿qué es el punto? El punto es que la Mesa de la Unidad Democrática de hoy tiene que decir, uno, tengo que reestructurarme para recuperar la coherencia y la unidad, porque sin unidad nadie va para el baile. Entonces hay que recuperarlo. ¿Qué hay que discutir? Bueno, qué cosas hay que cambiar, qué cosas hay que mejorar, qué cosas hay que rehacer allí adentro. ¿Verdad? El propio coordinador que tuvo la mesa este último 2 años, Chugo Torrealba, que a mí me parece injusta todos los brutales ataques irresponsables que en muchos casos se hacen. Eso no quiere decir que no haya críticas que se les pueda hacer perfectamente, pero una cosa son las críticas y otra cosa es el ataque así alegre, irresponsable, contra quien nos ayudó a construir un camino que en buena medida tuvo éxito. Pero él mismo ha dicho que hay una serie de cosas que ahí no funcionan correctamente. Bueno, yo no voy a meterme en la polémica interna porque además me parece terrible esa polémica abierta, que si hay que sacarlo, el otro hay que no sé qué. A mí me parece que eso es una cosa sumamente dañina. Lamento que esas cosas pasen. Eso no quiere decir que haya que quedarse callado. Lo que hay que hacer, las cosas que hay que hacer. Uno, la Mesa de la Unidad debe reestructurarse y urgente. Recuperar su coherencia, hacer los cambios que tenga que hacer y entonces poder enfrentar este nuevo plan del gobierno, que es el de la inhabilitación, para o no hacer elecciones o hacerlas pero sin oposición, enfrentarlo como debe ser. ¿Estamos? Entonces, eso sí es lo que hay hoy que reclamar. Y además no pueden seguir dándole largas porque mañana llega el gobierno, inhabilita la mesa y entonces encuentra a la mesa desunida o falto de coherencia y la respuesta va a ser muy pobre.
Entonces, señores, hay que actuar ya. Recuperar la coherencia, reestructurar lo que haya que hacer, presentar un frente y hacer muchas acciones internacionales pero unidas, porque eso también es importante. La presión internacional no es que nos resuelve los problemas, yo lo he dicho 1000 veces aquí, pero ayuda. Ajá. Pero una condición es que tú presentes unidad, porque si no te dicen, un momentico, ya va, ¿a quién es que nosotros vamos a presionar para que no, si ustedes están dispersos? Así no sirve. Entonces no me voy a poner yo a pelear con el gobierno de Venezuela si ustedes están desperdigados, ¿verdad? Entonces eso es importante, volver a recuperar la fuerza, la unidad y la coherencia. Con eso, hacer una acción internacional mucho más fuerte, más directa, que le cree problemas al gobierno. Hacer una acción política, que no es solo electoral, para estimular a factores que están dentro del gobierno y en los factores de poder que sostienen al gobierno a que le saquen la silla a los abusos. Para llegarle a una parte de la militancia a que no se preste a los atropellos y las tropelías, una parte de la militancia, digo, del gobierno, del oficialismo, para que no se preste a las tropelías, para apoyar la protesta social y para darle fuerza a la protesta también que le cree más y más dificultades al gobierno a la hora de cometer atropellos. ¿Estamos? Y para defender a la Asamblea Nacional, que es un punto o una institución desde la cual se está dando una lucha y hay que hacerla más eficiente, mejor esa lucha, pero hay que apoyarla. Entonces, todas esas cosas se tienen que lograr si la Mesa de la Unidad readquiere unidad y coherencia, con un propósito y con un plan político democrático y constitucional, pero un plan político que nos conduzca al camino que nos debe conducir. Entonces, ese es el planteamiento, fíjense, con todo el contexto que primero puse para poder analizarlo con todos los detalles que hay. El gobierno está lanzado en el plan o de no hacer elecciones o de eliminar, inhabilitando a la oposición para que no pueda participar en las elecciones. A eso hay que salirle el paso rápido. ¿Por qué? Porque el reclamo por elecciones, desde las elecciones regionales hasta la solución electoral general del gobierno, es una lucha indispensable de hoy. Y es la fuerza que tiene la oposición para pelear, porque eso es lo que está en la Constitución. Y es el gobierno el que está violando la Constitución, desacatando la Constitución. Y lo mismo le sumo el tema de la Asamblea Nacional, el tema de la ayuda humanitaria, el tema del reclamo y la lucha social. Entonces, todo esto lo voy uniendo porque creo que ahí está el punto. Nuestra intención también es, de hecho era la intención hacerlo hoy, ir entrevistando a algunos dirigentes de los factores políticos que están en la mesa para que llevarles este planteamiento y ver cuál es su respuesta. Bueno, una de las personas con quien queríamos entrevistar hoy no fue posible, estaba en otras ocupaciones, no era posible, entonces no lo pudimos hacer, pero está en nuestra intención hacerlo en los próximos días. Pero quisimos darle a nuestros oyentes todo este contexto para que ayudemos. Pero no olvidemos, así como el gobierno actúa para atropellar directamente derechos que están en la Constitución, para imponerse a la fuerza, una de sus estrategias o una de sus tácticas, como sea, es sembrar desaliento, por un lado, sembrar derrotismo, no se puede, nada se puede. Ellos lo hacen adrede. Miles de mensajes que circulan por las redes sociales disfrazados de mensajes opositores, pero llenos de derrotismo. En realidad el origen son cuentas del gobierno, salas del gobierno que elaboran esos mensajes para sembrar desaliento. No se preste usted a eso. Así todos ayudamos. No sembrar desaliento, no sembrar derrotismo, que son dos de las cosas que quiere el gobierno, y lanzarnos en una campaña, perdónenme la expresión, que es una expresión incorrecta,
pero la usó una vez un expresidente y desde entonces uno siempre la menciona. Eso es autosuicidio. Por cierto, no sé si tú recuerdas más esa anécdota, Damián, pero fue utilizada adrede, ¿no? Bueno, no sé si, eso fue Carlos Andrés Pérez. Sí, Carlos Andrés. Que la usó. Yo no, a estas alturas no sé si lo hizo adrede para querer remarcar lo que estaba haciendo o porque usó mal el idioma, no sé, nunca lo supe, ¿no? Pero la cosa causó gracia en su momento, ¿no? Y bueno, a mí me gusta la expresión porque permite, siempre advirtiendo que la expresión es incorrecta, porque todo suicidio es auto. Pero evidentemente la expresión sirve para remarcar cuando uno hace algo estúpido contra uno mismo, ¿verdad? Entonces, ponerse a destruir a los partidos, a la mesa, sembrar derrotismo, eso es, entre comillas, usando una expresión que es incorrecta, pero que remarca bien lo que uno quiere decir, eso es autosuicidio. Ojo, pero de nuevo advierto, entonces quiere decir que hay que callarse de la boca, que no hay que decir nada y que hay que decir que todo está chévere. No. Yo acabo de decir que uno de los problemas de la mesa es que logró coherencia y unidad en un aspecto muy importante que era el electoral, pero no lo tenía y no estaba preparado para enfrentarlo en otro terreno político. Y cuando el gobierno, que quería eliminar el referéndum revocatorio, pero por una vía más indirecta, el gobierno, yo lo he dicho también varias veces, hubiera sido feliz si cuando pusieron esos obstáculos que eran inaceptables, el CNE, para lo de las firmas, hubiera salido a la mesa de la unidad y hubiera sido idiota y hubiera dicho, no, yo en esas condiciones no participo porque eso es inaceptable. Claro que era inaceptable y el gobierno lo que quería era que la mesa se saliera. Ah, bueno, ustedes fueron los que se salieron. Cuando la mesa no les hizo el favor, entonces el gobierno tuvo que verse obligado al atropello brutal. Eso es lo que hay que evitar en estos casos. ¿Y cómo hay que hacerlo? Sí, hacer las críticas necesarias. De hecho, aquí estoy diciendo, la mesa tiene que reestructurarse sobre la base de una hoja de ruta, de un plan, pero tiene que saber que sin unidad, como decía el título de aquella telenovela, era película, sin unidad no hay paraíso. Bueno, no decía unidad, decía otra cosa, pero... No, pero se puede decir, sin tetas no hay paraíso, porque eso está ya aceptado. Sí, por el... hace mucho. No vaya a salir alguien y diga, aquí está Valverde diciendo... Bueno, yo digo, me autorizó para... ¡Preso, Valverde! Bueno, sin unidad no hay paraíso. Eso hay que tenerlo recontraclarito. Bueno, creo que terminamos esta parte del programa. Terminamos esta parte.